Hola hermanos, buenas noches. Mi nombre es Enrique. Hoy me da mucho gusto compartir con ustedes la palabra de Dios. Un saludo a todos mis hermanos de las diferentes comunidades Paz, Justicia y Reconciliación. Hoy voy a compartir con ustedes, hermanos, esta palabra de Dios, la palabra de Dios que nos hace sentir y nos hace reforzar, especialmente en estos momentos de tribulaciones. Como ustedes saben, estamos pasando un tiempo de tribulación. Pues la palabra de Dios hoy voy a compartir con ustedes. El tema que hoy voy a compartir se llama pecados y pecadores. Pero antes que nada, hermano, quiero, usted hermano que me escucha, que me ve a través de estos medios, quiero que usted me acompañe a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre eterno, gracias te doy por esta noche que me has permitido que a través de estos medios, que tu palabra llegue en cada corazón de mi hermano que está en sintonía en estos momentos. Hoy voy a compartir tu palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, como hemos iniciado, me da mucho gusto pues poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Como decía yo, hoy quiero compartir este tema que se titula Pecado y Pecadores. ¿Por qué somos pecadores? Pero antes que nada, hermano, quiero decirle qué cosa es pecado. Toda transgresión a la ley de Dios es pecado. Pero en sí vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, versículo 4. Ahí vamos a ver, vamos a escuchar qué dice la palabra de Dios. Y nos dice de esta forma: en cambio, si uno peca, demuestra ser rebelde. Y todo pecado es rebeldía. Ahí está. ¿Por qué somos pecadores? ¿Por qué somos pecadores? ¿Qué es el pecado? Es toda rebeldía a la ley de Dios. Ahora, nosotros estamos conscientes que existe una norma, que existe una ley establecida por Dios. Y cuando nosotros quebrantamos esa ley, nos hacemos unos rebeldes. ¿Por qué? Porque no nos abocamos a esa ley. No hacemos que nuestra vida sea dirigida por esa ley. Y esa ley, el Señor nos ha dicho que esa ley es de vida eterna. Por eso dice en el proverbio: tu palabra es una lámpara y tus enseñanzas es una luz. Y dice también el siguiente proverbio, que nadie puede andar sobre carbones encendidos si no tiene en cuenta los mandamientos de Dios. Así que todo pecado es transgresión a la ley de Dios. Pero ¿por qué somos pecadores? ¿Por qué somos pecadores? Porque venimos de la descendencia de Adán. Si recorremos la historia desde cuando nuestros primeros padres, allá en el jardín del Edén, cuando el Señor los puso en ese jardín para que ellos vivieran felices en ese lugar, entonces el enemigo los engañó. Y ahí vamos a ver que cómo el enemigo hace que nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos obedezcan y escuchen la voz
de Satanás, y al escuchar esa voz de Satanás, ellos se rebelan con su Creador. Porque ellos escuchan la voz de Satanás y se olvidan de la palabra de Dios, de su Creador, en el cual Él les había dicho: no coman de este árbol, porque el día que lo coman van a morir. Pero la serpiente, como era tan astuta, ¿sí? La serpiente sabemos que es simbolizado por Satanás. Entonces esa serpiente le dice a Eva: de ninguna manera van a morir. Es que Dios sabe que el día que lo coman, se les va a abrir los ojos. Entonces dice la palabra de Dios allá en Génesis 3, que como ese fruto era un fruto que atraía la vista, un fruto apetitoso, un fruto que Eva no pudo resistir. Por eso nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 397, página 111, el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza de su Creador. El hombre tentado por el diablo dejó morir esa confianza de su Creador. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, cuando ellos estaban en el paraíso, ellos gozaban de una libertad, donde ellos no se preocupaban por trabajar, no se preocupaban no había sufrimiento, no había algo que los hiciera pensar, algo que los hiciera sentir dolor, algo que ellos estuvieran padeciendo. No, eran felices. Pero el enemigo se valió y engañó a Eva. El enemigo se valió de aquella serpiente y engañó a Eva. Porque dice la palabra que ese fruto que lo tenía Eva en su presencia era un fruto que atraía la vista. ¿Sí? Y por eso hoy también ese fruto lo tenemos. Si nosotros nos olvidamos de la ley de Dios, también ese fruto lo tenemos, el pecado. Por eso todo pecado que hacemos conscientemente es una transgresión a la ley de Dios. Y si vemos que Dios ha establecido unas normas, sus leyes, entonces es para que nosotros nos dejemos guiar por esos mandamientos, porque los mandamientos, dice la palabra, que es una lámpara, una lámpara, ¿sí? Para que no tropecemos. Pero ¿cuántas veces nosotros, usted que me escucha, cuántas veces nos ponemos a pensar que tenemos que tener en cuenta esos mandamientos para poder caminar hasta el final? Y cuando tropezamos, porque no tenemos en cuenta los mandamientos, no tenemos en cuenta su ley del Señor, nos olvidamos, ¿sí? Y por eso tropezamos. Máximo cuando menos que practiquemos los sacramentos, los mandamientos, las normas que Jesús dejó en su iglesia, ¿no? Nos olvidamos. Entonces por eso nosotros tropezamos, porque no le ponemos importancia a las cosas de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que los mandamientos son mandamientos en el cual, si nosotros lo cumplimos, el Señor se compromete a alargarnos la vida, a hacernos una vida más fácil para poder seguir caminando hasta el final. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos olvidado? ¿Sí? Ahora, ¿quién es el autor del pecado? ¿Quién es el autor que Eva hizo que pecara, que desobedeciera a su Creador? Satanás. Allá vemos en el Apocalipsis, claramente nos habla el Apocalipsis que el autor del pecado es Satanás. Y vamos a escuchar en el capítulo 12, versículo 7 en adelante. Y dice así: en ese momento empezó una
batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el monstruo. El monstruo se defendía apoyado por sus ángeles, pero no pudieron resistir y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Ya no hubo lugar para Satanás en el cielo. ¿Dónde fue lanzado? ¿Dónde fue echado? Echaron pues el enorme monstruo, a la serpiente antigua, al diablo o Satanás, como lo llaman, al seductor del mundo entero. Lo echaron a la tierra y a sus ángeles con él. Por eso, cuando nuestros primeros padres, el Señor los pone en el jardín del Edén, Satanás, con esa astucia, los envuelve y se hace pasar a través de aquella serpiente para que engañara a nuestros primeros padres. Por eso ellos, cuando desobedecieron, nos alcanzó a todos nosotros. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 5, 19, que por un hombre entró el pecado, y ese hombre es Adán. Cuando se dice que por un hombre, se está hablando hombre y mujer. Por eso, por Adán entró el pecado y nos alcanzó todo el género humano, nos alcanzó ese pecado. Pero hoy ya sabemos que el autor del pecado es Satanás. Satanás, que fue lanzado a este mundo, a esta tierra, para hacer y deshacer la vida del hombre, porque él es envidioso, él es rebelde, él se rebeló contra su creador, y por eso un día fue lanzado a este mundo, a esta tierra. Y por eso, tú hermanito que me escuchas, hoy tenemos esa oportunidad. Dios nos da esa oportunidad por su gran misericordia de que no nos dejemos seducir, así como Eva fue seducido, que nosotros no dejemos seducir. Pero ¿con qué fuerza vamos a rechazar las maniobras de Satanás? Tenemos los mandamientos que tenemos que poner en práctica. Tenemos los sacramentos. Tenemos la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Y poniendo en práctica su palabra de Dios, teniendo esa oración continua de nuestra vida que nos va a ir transformando cada día, podemos tener esa virtud de rechazar a ese enemigo, ¿sí? Y no caer como cayó Eva, como cayó Adán, que se dejó seducir, se dejó engañar, porque ellos eran felices en el lugar que el Señor los había puesto. Pero Satanás, con esa envidia que tenía de mirar a esa pareja que eran felices, los engañó valiéndose de aquella serpiente y los engañó. Por eso ellos sucumbieron. Y por eso hoy te invito, hermano, te invito, hermanita, de que acudamos a ese Jesús, a ese Dios que nos tiene esa ley para que nosotros podamos continuar nuestra vida aquí en este mundo hasta el final, ¿sí? Porque los mandamientos nos da fuerza para continuar, ¿sí? La oración, los sacramentos que la iglesia nos enseña, entonces son normas que el Señor dejó para que nosotros las pongamos en práctica y así podamos resistir al enemigo. Pero tenemos que acudir, pues, como le decía yo, en la presencia del Señor. Y también vamos a ver qué nos dice el San Pablo a los Romanos 3:23. Si quieren, si tienen sus escrituras a mano, pueden checarlo. Romanos 3:23 y 25. Pues todos pecaron y a todos les falta la gloria de Dios,
Todos pecamos, ¿sí? Desde cuando Adán y Eva desobedeció. Pues sí, hermano, como dice San Pablo, usted que me ve a través de este medio, si usted tiene su escritura ahí, lo invito a que tome su escritura, ábralo en Romanos 3:23 y siguiente, y vea cómo dice la palabra de Dios. Pues todos pecaron y a todos les falta la gloria de Dios. Todos, desde que nuestros padres, Adán y Eva, desobedecieron, fueron seducidos y por ellos no tuvieron esa fuerza porque libremente decidieron desobedecer a su Creador. Esa desobediencia que cometió Adán y Eva en el paraíso, esa desobediencia nos alcanzó a todos nosotros. Por eso dice San Pablo, pues todos pecaron y todos les falta la gloria de Dios y son rehabilitados por pura gracia y bondad. Escucha, hermano, cómo dice la palabra de Dios, somos rehabilitados por pura gracia de Dios mediante el rescate que dio Jesús. Por eso tenemos que gracias a la misericordia de Dios, nuestro Padre Eterno envió a su Hijo y Él nos viene a rescatar. Y si nosotros no le damos importancia a la presencia de Dios, que Él nos viene a rescatar, entonces, ¿de qué sirvió de que Jesús vino a entregar su vida si no le damos importancia? Pero la palabra de Dios nos quiere llevar a que nosotros comprendamos y veamos que nuestra vida no puede estar tirada en este mundo, que tenemos que levantarnos, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, y por tener un Dios misericordioso nos envió a su Hijo para que nos rescatara y nos diera una nueva vida. Así que si, hermano, tú quieres tener nueva vida, tienes que aceptar a Cristo, tienes que buscar a Cristo, tienes que buscar a ese Jesús que Él entregó su vida por ti y por mí y por todo el mundo. ¿Sí? Entonces San Pablo nos dice que todos somos rehabilitados por pura gracia y bondad mediante el rescate que se dio en Cristo Jesús, en su persona y con su sangre derramada. Dios quiso que tuviéramos un perdón del pecado mediante la fe. Imagínense cómo es el amor de nuestro Dios, que Él quiso darnos todavía una oportunidad para que nosotros nos arrepintamos. Porque hoy es necesario, hermanos, que nos arrepintamos, que no sigamos lo mismo, que hoy tenemos que acudir a ese Dios, a ese Jesús que vino a derramar su sangre, y no podemos seguir en el pecado, porque ya decíamos al principio que todo pecado es rebeldía a la ley de Dios. Y si Dios ha establecido una norma, Dios ha establecido sus mandamientos, es para que tú y yo la pongamos en práctica. No solamente para que la escuchemos, es para que la pongamos en práctica y después de esta muerte tengamos vida eterna. Por eso Dios vemos que es tan misericordioso que nos envió a su Hijo Jesús para que nos rescatara. Porque Él, nuestro Dios, es un Dios de amor, de misericordia. Y Él quiso que todavía nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Y por eso dije la palabra que no podemos seguir lo mismo. Tenemos que acudir a ese llamado que Jesús nos dice, nos da a través de su palabra. También en la otra cita, hermanos, si tomas tu Biblia, puedes verla en Romanos 6, en el capítulo 6 y verso 12. Podemos leer hasta del 11 en adelante.
Dice San Pablo así: así también ustedes considérense como muertos para el pecado y vivan para Dios en Cristo Jesús. Nosotros, usted que me está viendo en su casita, ya somos gente, personas adultas, que tenemos esa capacidad para que nosotros comprendamos esa verdad por la cual Jesús vino a entregar su vida. Y por eso la palabra de Dios dice: así también ustedes considérense muertos para el pecado y vivan para Dios en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, tenemos que recapacitar. Si hemos ofendido a Dios, Dios nos da esa oportunidad para que nos arrepintamos, para que volvamos a Él, porque no podemos vivir diciéndome: soy un cristiano católico, pero todavía sigo en el mundo tirado, sigo haciendo las fechorías del mundo. No, hermano, tenemos que levantarnos, tenemos que ser una criatura nueva, porque así lo dice la palabra de Dios. Si hemos muerto en Cristo Jesús, nos levantemos por el nombre de Cristo, porque el nombre de Cristo tiene ese poder para transformar tu vida. Hermana, hermano, tú que estás pasando por un tiempo de problemas, situaciones difíciles, yo te digo una verdad, que Cristo tiene poder para transformarte. Cristo tiene poder para que hoy, en esta noche, tú seas transformado y que esa presencia de Dios habite en tu corazón, en tu familia, en todos tus bienes. Pero tú tienes que arrepentirte, porque la palabra de Dios así lo dice. Ustedes considérense muertos para el pecado y vivan para Dios en Cristo Jesús. Y que no venga el pecado a ejercer su dominio, hermano. Que ya no venga el pecado a ejercer ese dominio sobre nuestro corazón mortal. No se sometan a sus inclinaciones malas, ni le entreguen sus miembros, que vendrían a ser como malas armas al servicio del pecado. Imagínense, hermano. Nuestro cuerpo está compuesto por muchos miembros, pero cuidado, dice la palabra de Dios, que nuestros miembros no vayan a ponerse al servicio del pecado, que puede ser que sean armas en contra. Así dice la palabra. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo que un miembro de mi cuerpo sea y que se ponga al servicio del pecado? Fácil. Por ejemplo, mis pies. Yo sé que allá está el pecado y mis pies caminan para allá, pero mi pie no va a caminar por sí mismo, porque yo tengo una fuerza, yo tengo una voluntad, yo tengo una capacidad de decir a mi pie: no voy, y no voy ahí. Si mi mano yo lo alargo para cometer un pecado, ¿qué me dice la palabra de Dios? Que los miembros por el cual está compuesto mi cuerpo, que no caminen hacia el pecado, que no sean aliados del pecado. ¿Y cuántas veces hemos tenido que nuestros miembros de nuestro cuerpo se pongan al servicio del pecado? Ya no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que al contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. Después que nuestros miembros se hicieron aliados de Satanás, se hicieron cómplices del maligno, nuestros miembros ahora que sean para edificar, que sean armas para que edifiquen la gloria de Dios, para que nuestros pies caminen hacia la presencia de Dios, para que nuestras manos sean, se dejen guiar para imponer y para alabar a Dios. Por eso San Pablo tiene razón en decirnos que no venga el pecado a ejercer su dominio,
Porque si nosotros no tenemos esa capacidad, porque no acudimos a la presencia de Dios, mucho menos no llegamos a comprender los misterios de Dios establecidos en su iglesia. Por ejemplo, los que tenemos la oportunidad de acercarnos a la comunión, a recibir a Cristo, ¿cuántas veces necesitamos nosotros recibir a Cristo para que Él nos dé esa fuerza y rechazar el mal? Pero si nada más me pasa en mi mente, soy una persona libre, Dios me ha creado libre, pero con esa libertad, si yo no me pongo centrado en las cosas de Dios, entonces puede ser que esa libertad yo lo utilice yo para ejercer el pecado. Por eso dice San Pablo que nuestros miembros de nuestro cuerpo no vengan a ser armas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. Por eso, hermanito, tú que me escuchas, tenemos que recapacitar que nuestra mano ya no debe ser conducido hacia el pecado, nuestros pies no deben caminar hacia el pecado. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una boca y esa boca tiene un miembro que es la lengua? Y esa lengua puede destruir, escúchame, puede destruir y ha destruido familias enteras, ha destruido comunidades enteras, familias enteras, esa lengua. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad de refrenar, siendo un miembro de nuestro cuerpo. Pero la palabra de Dios dice que esos miembros se pongan mejor al servicio de Dios. En vez de que de nuestra boca surja esas palabras para quebrantar o para destruir una familia, una comunidad, mejor debo utilizar mi boca para alabar a Dios, para alabar a mi Creador. ¿Sí? Por eso dice San Pablo que nuestras manos, que nuestros miembros de nuestro cuerpo lleguen a ser miembros de Dios, ¿sí? No que se dejen dominar por el pecado. Por el pecado nos lleva a la destrucción. Y ya vimos que el autor del pecado es Satanás. Mientras que Jesús es el Dios que nos regala la vida eterna. Y Satanás es el que nos viene a destruir, es el que viene a hacer divisiones en nuestra familia, en nuestros jóvenes, en nuestras jovencitas. Por eso tenemos que escuchar la voz de Dios hoy en estos tiempos, que son tiempos difíciles. Por eso que no venga a ejercer el dominio del pecado en nosotros, como pasó allá con Adán y Eva. Ellos fueron seducidos porque fue probada su libertad, pero ellos sucumbieron, cayeron en tentación. ¿Sí? Ustedes recuerdan allá cuando decía el Génesis de cómo Eva se le presentó pues a Satanás a través de la serpiente y lo engañó, porque ese árbol que estaba prohibido por el Creador, Satanás lo engañó. De ninguna manera, cómelo, pruébalo. Y ellos cayeron en tentación. Y por eso hoy necesitamos que nosotros comprendamos cuál es la voluntad de Dios y cómo debo de continuar mi vida hasta el final en este mundo. Por eso, hermano, yo te invito de que recapacites, que te ubiques como cristiano católico, que te ubiques, que camines en la dirección de los mandamientos de Dios, porque los mandamientos es una regla que Dios dejó para que tú te salves
y yo me salve yo. ¿Sí? Por eso, en el nombre de Cristo, yo te digo que tenemos que acudir a ese llamado que Dios nos hace a través de este medio. Pero también quiero decirte que Jesús nos da esa oportunidad, a pesar que nosotros somos pecadores. El Señor todavía nos da una oportunidad para que nos arrepintamos y sigamos el camino de la vida eterna. Hermano, yo quiero decirte, hermano, que hoy el Señor todavía, a pesar que somos pecadores, a pesar que vivimos en un mundo donde Satanás es el que está rigiendo en este mundo, entonces quiero decirte una verdad del apóstol Santiago en su capítulo 4, versículo 7. Y nos dice así, si tú tienes tu escritura, puedes tomar esa cita bíblica. Por eso, sométanse a Dios y resistan al diablo, y huirá de ustedes. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Por eso, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Así nos dice el apóstol Santiago. Que nos sometamos a Dios, que le obedezcamos a Dios en sus mandamientos, que ya no sigamos en pecado, que nos sometamos a Dios, que le obedezcamos a Dios en sus mandamientos, y Satanás va a huir de nosotros. Otra cita que quiero que tomes, la de Romanos 8:37. Quiero que tomes esa cita, tú que me estás escuchando en tu casita, para que lo reflexiones con tu familia, con tus hijos. Es Romanos 8:37 y nos dice de esta forma: pero no en todo esto triunfaremos gracias al que nos amó. Gracias al que nos amó, que es Cristo Jesús, que entregó su vida. Gracias a ese Jesús, dice, vamos a triunfar. No vamos a quedar tirados en el mundo, no vamos a quedar tirados en el pecado, no. Nos vamos a levantar, porque Cristo nos amó. Por eso dice, gracias al que nos amó, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes espirituales, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas del universo, sean de los cielos, sean de los abismos, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios. Imagínate, hermano. A veces, ¿cuántas veces nosotros? Es que tengo un dolor, es que tengo un problema. ¿Cuántos pretextos ponemos? Y no, mejor voy a acudir, voy a acercarme a Dios, voy a practicar su palabra de Dios, porque dice la palabra, ni siquiera los ángeles, ni siquiera los poderes espirituales, ni siquiera el presente y futuro, ni las fuerzas del universo, sean de los cielos, sean de los abismos, ni la criatura alguna, podrá apartarnos del amor de Dios que encontramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que, hermanos, hoy agradezco que tú hayas permitido que la palabra de Dios llegara en tu corazón, que la palabra de Dios llegara en tu familia. Ojalá, pues, hermanos, de que esta palabra tú la compartas allá con tus hijos, con tu familia. Porque la palabra del Señor es eficaz y tiene ese poder para transformarte. A pesar que estás pasando situaciones difíciles por esta situación, esta tribulación que estamos pasando, a pesar de eso, si buscamos a Dios, llegará la presencia de nuestro Dios. Así que te invito, hermano, si te gustó este video, no te olvides compartirlo o darle like
Y no olvides suscribirte a este canal, que te esperamos como hermanos en Cristo. Que Dios te bendiga y buenas noches, hermano. Te miro con gesto de dolor, creo que me puedo ver en tu rostro, Señor. Cristo, estoy aquí, dándome cuenta de lo mucho que fallé y que mis pecados son los que te imponen esa cruz, y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor, mas aún así me das el perdón. Tu corazón tiene un lugar que has hecho para